Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío planificación C421 capítulo 421 planificación. Este es el quinto. ¿Estos ataques provienen de ellos? Silverlight Sepan observó otro misil estrellarse contra el dragón de sangre. El fuego se enrolló hacia arriba nuevamente, alimentando las llamas que ya ardían y negándose a dejar que se desvanecieran, envolviendo a la bestia en una columna de calor ascendente. Las escamas internas se ampollaron, se deformaron y se ennegrecieron. La onda expansiva arrastró cenizas sueltas y arena quemada, y la fuerza de la detonación lo impactó nuevamente. Le había impresionado el pequeño ejército que Adir le presentó, pero su punto máximo era solo el rango 3 y muchos ni siquiera eran practicantes. En el mundo del practicante, la escala del poder era simple e implacable. 100 de rango 3 antes de un rango 4 titulado eran niños en un parque, ruidosos pero inofensivos contra la verdadera autoridad. Ahora estaba viendo una pequeña unidad humana desatar ese nivel de destrucción no una o dos veces sino 5 veces en constante sucesión, y los bordes de su comprensión comenzaron a desgastarse. Quizás el mundo era más grande de lo que pensaba, lleno de muchos más secretos y misterios, suficientes para pasar unos siglos más tratando de comprenderlo. Vienen de esos extraños objetos voladores, dijo Soulforge Drogar mientras sus ojos se centraban en el cielo distante. Siguió a los aerodeslizadores por los tenues destellos metálicos que se deslizaban entre las nubes rotas y las finas cicatrices blancas que su paso dejaba en el aire superior. Pronto, otra presencia rozó el borde de sus sentidos, una figura más pequeña y familiar. Adir viene, dijo Drogar, reconociendo quién era. Adir apareció a la vista momentos después, atravesando el brillo del calor con movimientos tranquilos de sus alas, con 2 misiles descansando sobre sus hombros como lanzas de gran tamaño. Cayó a través del aire vacilante y se posó cerca de ellos. Sus botas negras reforzadas mordieron una fracción del suelo ablandado por las cenizas que se combó por el calor reciente. ¿Estás bien? Escaneó las 3 figuras, contemplando la ropa sucia y la piel llena de hollín, el polvo fino filmado a lo largo de sus cejas y la subida y bajada recortada de su respiración que hablaba del esfuerzo bajo el pulso térmico aún en formación. Sí. Liora respondió. Ya había pasado a su tercera forma, el cuerpo de mono más pequeño de 6 metros que concentraba la masa en líneas estrechas y eficientes. Luego su mirada se enganchó en las largas formas que cruzaban la espalda de Adir. ¿Son esos? Los demás siguieron su mirada. Al darse cuenta de que la atención de todos estaba en los misiles y que el tiempo se desvanecía, Adir no dio vueltas al punto. Estos son los que están detrás de los ataques que viste. Les dio un momento para absorberlo y luego continuó. Su poder destructivo es alto, pero aún no suficiente para soportar esa chispa. Necesitaré tu ayuda. Al mismo tiempo, el alivio y la conmoción cruzaron sus rostros cuando lo oyeron. Alivio, porque había un techo para esta potencia de fuego, y probablemente coincidía con las 5 detonaciones que habían presenciado, más las 2 que ahora estaban a la vista sobre los hombros de Adir. Si supieran que no son solo 7 sino más de 100, ya habrían perdido la cabeza lógica. Su sorpresa, sin embargo, provino del hecho de que incluso enterarse de que eran posibles 2 golpes más de este tipo a partir de una fuerza de rango 3 parecía irreal cuando se sopesaba con la vieja doctrina. Dime qué tenemos que hacer, dijo Liora, y la confianza cayó limpiamente entre ellos. Dame 5000 cristales, exigió Adir con expresión tranquila. Con 2 bombas nucleares sobre sus hombros, parecía un estafador callejero pidiendo dinero a los transeúntes, pero en una escala mucho mayor y más fantástica. La suma que pedía no era pequeña, pero ninguno de los 3 practicantes titulados estaba en la indigencia. Liora Virel era la única cerca del borde de sus reservas, pero afortunadamente, Drogar dio un paso adelante antes de que cualquiera de los otros se moviera. Levantó una mano, formando una bolsa en su palma, y luego la ofreció con un breve gesto de asentimiento. Aquí, 10. 000. Adir tomó la bolsa sin dudarlo y la envió a su santuario. Más que suficiente. Mulumesk. Luego se formó otro objeto en su agarre, sacado de su tierra de Nimbus,
Un bastón de piedra con un peso templado que mostraba líneas de tallado profundas y un grano denso y uniforme. Era la torre de Ward en forma de personal. Lo inclinó hacia Liora y le preguntó, ¿qué tan efectiva es tu manipulación del tamaño? ¿Puedes ampliar esto? Necesito algo enorme. Sabía que ella poseía una habilidad similar a la chispa de hormiga que había encontrado dentro de la torre de Ward. Había visto a Liora pelear, con los puños hinchándose a mitad del golpe para impulsar una fuerza más pesada, los nudillos y los antebrazos hinchándose en el momento del impacto, pero no sabía si ella podría extender el efecto a herramientas y armas. ¿Quieres una montaña? La respuesta de Liora fue positiva, pero... Puedo hacerlo, pero un bastón de piedra normal fallará mucho antes de alcanzar ese tamaño. Se desmoronará. ¿Una montaña? Adir parpadeó una vez. En su experiencia, al utilizar su propia habilidad de manipulación de tamaño, el límite superior estaba más cerca de una mansión. Liora, sin embargo, ocupaba el puesto 4 y caminaba por un solo camino. Su estadística, física, superó numéricamente a la de él, por lo que cualquier habilidad vinculada a esa estadística respondería más poderosamente en sus manos que en las de él. No te preocupes. Esto no es ordinario. Pasó al personal con fácil confianza. Es un tesoro. No se romperá tan fácilmente. Así que esa es la torre del valor. Sepan y Trogar intercambiaron una mirada, una iluminación de reconocimiento en sus ojos. Braftar y Talira ya habían compartido con ellos los resultados del dominio legado, así como todos los avances que presenciaron. ¿Tesoro? ¿Encontraste un tesoro dentro? La sorpresa de Liora brilló y luego se calmó al recordar quién estaba frente a ella y lo que había mostrado hasta el momento. Quedarse sorprendido por esto fue ingenuo. Tómalo y cambia a tu forma de titán simio. No tenemos mucho tiempo. Adir le arrojó el bastón. Liora lo atrapó, luego su cuerpo comenzó a subir de altura y peso, los huesos se alargaron bajo el músculo tenso y la red de tendones se tensó a medida que la masa se extendía. A través de su marco. El personal comenzó a hincharse con ella a medida que activaba su habilidad de manipulación de tamaño. Las finas estrías de la piedra se ensancharon como los anillos de un árbol antiguo, apareciendo tenues líneas de tensión que luego se suavizaron a medida que se mantuvo la calidad del tesoro. Ella se parece a ese personaje de mi infancia. Adir observó al enorme simio agarrar un bastón igualmente enorme, con una leve sonrisa nostálgica tocando su boca. Se volvió hacia Trogar. Tengo una petición para ti también. ¿Puedes sostener al dragón de sangre? Necesito que frenes sus movimientos tanto como puedas. Trogar miró hacia la bestia. Observó como las heridas del dragón. Estaba tejiendo, con placas partidas selladas a lo largo de sus costillas y sus patas vigorizadas mientras reunía fuerzas para elevarse a través del calor vacilante. Luego respondió, puedo bloquearlo durante un máximo de 10 segundos. Sepan intervino y añadió, 13 segundos. Yo aumentaré su moderación. La habilidad de Silverlick claramente contenía una habilidad vinculante de Spark, 3 segundos más sonaban modestos, pero era mejor que nada. Eso es bueno. Adir asintió una vez, sonando satisfecho. Aquí está el plan. Luego lo explicó con pasos limpios y directos, enviando a los 3 practicantes titulados a otra ronda de SOC, ya que cada opción que expuso no tenía como objetivo matar a Spark sino someterlo. Contacto, 2. Jugador impío C422 Las palabras de los viejos capítulo 422 Las palabras de los viejos. Espera, ¿dijiste que querías someterlo? La voz de Liora resonó en sus enormes mandíbulas y la pregunta generó más confusión que conmoción. Sí, ¿por qué? Adir preguntó, notando la rareza en su voz mientras su mirada seguía los movimientos lentos e iluminados por el horno del dragón. No sería la primera vez que intenta dominar un rango 4. Esar fue el primero y creía que ya tenía suficiente experiencia para ello. El recuerdo de aquella pelea volvió a él con claridad, cada movimiento, cada momento de resistencia y la forma en que finalmente obligó a la criatura a someterse. Aunque el dragón de sangre era mucho más fuerte que cualquier chispa de rango 4, todavía tenía que seguir las mismas reglas y lógica, ¿verdad? Bueno, dado que su amo, Sebrak, está muerto, no debería haber ningún problema, pero...
Liora buscó las palabras adecuadas, con los labios entreabiertos y cerrándose mientras intentaba explicar la inquietud que se agitaba en su interior. Trogar intervino y puso en palabras lo que le costaba expresar. Si quieres someter a una chispa, primero debes romper su voluntad y hacer que esté dispuesta a quedar bajo tu control. Dejó las palabras sin prisas, con la fácil cadencia de un veterano que habla por experiencia. En teoría, esto coincidía con lo que Adir sabía. Había hecho lo mismo con Esar, primero rompiendo su cuerpo y luego su voluntad hasta que la sumisión fue el único camino que quedó. Pero el dragón de sangre parecía diferente, como continuó Trogar. No sé qué usó Sebrak, pero este dragón negro ya no es el mismo. No tiene una mente sana, por lo que parece. No se puede romper la voluntad de una chispa así simplemente golpeándola. Sus últimas palabras hicieron que la advertencia pareciera razonable. Sepan añadió otro punto crítico. Aparte de eso, no sé si te has dado cuenta, pero el Spark ya no debería estar bajo control, aunque todavía lo está. Por alguna razón, todavía no podemos ver el mensaje de su sistema. Ahora, al oír esto y mirar al dragón de sangre, que ya se había recuperado y había comenzado a acercarse lentamente a ellos, Adir cayó en sus pensamientos. También se dio cuenta de que el Spark parecía desquiciado. Por lo que había visto hasta ahora, se movía con un ritmo roto, oscilando entre una pausa aburrida y vigilante y estallidos repentinos y sin sentido de violencia. O bien estaba demasiado ocioso, no atacaba y solo observaba con los ojos planos y vacíos, o bien estaba furioso, lo que hacía imposible predecir qué impulso lo impulsaría a continuación. Adir todavía tenía un plan porque tenía malicia. Su talento de linaje podía infundir miedo incluso en una piedra sin emociones, por lo que era una muy buena herramienta para someter a Sparks, de voluntad fuerte, como un tramposo. Pero la parte del sistema le hizo cuestionar las cosas, porque era realmente extraño. Tal vez necesitemos acercarnos o tocarlo para que aparezca el mensaje del sistema, preguntó Adir, basándose en su propia experiencia. Sus ojos se entrecerraron mientras trazaba un camino en su mente hacia la garganta y la corona del dragón. Esar había sido así. Hasta que lo tocó, no recibió ningún mensaje del sistema sobre la información del Spark. Quizás esta Spark tenía el mismo requisito, incluso si todo lo demás parecía diferente. Pero los 3 practicantes titulados, con más años detrás de sus ojos, lo vieron de otra manera. Sepan sopesó su experiencia y dijo, conozco a Black Dragon desde hace mucho tiempo. Incluso tuve la oportunidad de luchar contra ello una vez. Pero este dragón de sangre... Hizo una pausa y luego habló con más firmeza. Hay algo extraño en ello. Fuerte ciudad. La certeza en su tono sonaba como si viniera de cicatrices, no de conjeturas. Mientras Adir seguía escuchándolos, todo lo que podía oír era que estaban tratando de persuadirlo para que cambiara de opinión y dejara de someterlo y simplemente fuera a matar. Como todas estas personas tenían cientos de años, cada una con una cara de póker bien perfeccionada para toda la vida y la capacidad de controlar sus emociones, Adir no podía leer adecuadamente sus rostros o intenciones, porque podían ocultar deliberadamente sus verdaderas intenciones. Sin embargo, lo que sentía era decirle una cosa. Le parecieron completamente sinceros acerca de sus advertencias. ¿Debería escucharlos? Adir consideró en silencio. Con 2 armas nucleares a mano, Malice bajo su control y 3 practicantes titulados que lo respaldaban, tenía gran confianza en que tenía todo el poder necesario para someterlo. Pero tal vez estas fueron las cosas que nublaron su juicio y lo empujaron a la codicia y la arrogancia al pensar y querer someter su tercera chispa de rango 4. Ahora cayó en duda y comenzó a surgir en él un instinto que decía que había algo peligroso esperándolo si continuaba con el plan de someterlo. Está bien, Adir dejó escapar una respiración lenta. Prestaré atención a tus advertencias. Vamos a matarlo. La decisión se instaló en su pecho y enfrió el calor allí. Hubo momentos en que respetaba y valoraba los conocimientos y opiniones de otras personas, incluso cuando eso lo desviaba de su camino preferido. Este fue uno de esos momentos. Especialmente teniendo en cuenta que las personas que le advirtieron eran nativos de este mundo con siglos de experiencia, ignorarlo sería una arrogancia y una estupidez infundadas. No soy un héroe ni el protagonista de una novela, no hay ninguna armadura argumental que me salve si algo sale mal, pensó, ligeramente divertido por su propia moderación.
entonces cambiemos el plan. Haz que abra la boca y se trague estos misiles, para poder dañarlo desde dentro y matarlo en un solo ataque, dijo, agudizando el plan hasta un único punto letal. Esa es la decisión correcta, dijo Silverlight Zafin, sonriendo con aprobación. A pesar de la juventud de Adir, a Sepan le pareció sorprendente y respetable no haber caído en la intoxicación por el poder y, a pesar de sus antecedentes, no haber sido cegado por la arrogancia como muchos herederos jóvenes. La mirada del hombre mayor se suavizó ligeramente. Ojalá mi hija Talira fuera un poco como él, pensó con un suspiro. Sabía que su orgullo algún día podría llevarla a una muerte que nunca quiso ver. Está bien, si se toma la decisión, daré el primer paso. La energía de Liora había regresado. Se rió a carcajadas mientras hacía girar el enorme bastón de piedra que tenía en las manos, cortando el aire y provocando fuertes corrientes que enviaban polvo y viento caliente en espirales por el suelo. Liora, por favor ataca al dragón, no a nosotros, dijo Adir en un tono ligeramente burlón mientras se preparaba para las ráfagas para no ser derribado. Ah, cierto, lo siento. Al darse cuenta de que su emoción se había escapado, Liora se detuvo de inmediato y habló disculpándose. Además, se dio cuenta de que era la primera vez que Adir usaba su nombre en lugar de Lady Liora. Aunque mantuvo su rostro quieto, aún así la acercó un poco más, porque desde que tenía memoria, solo su hermana Mirella la había estado llamando sin un título honorífico. Ahora, con renovada determinación y la creencia de que finalmente podrían derrotar al dragón de sangre, Liora volvió a la pelea, corriendo hacia Rank Force Park con su nueva arma favorita firmemente agarrada en sus manos para el segundo asalto. Quedaban menos de 4 minutos para que el dragón se tragara su muerte. Contacto 2. Jugador impío C423 someter o no. Capítulo 423 someter o no. El simio titán, con sus 4 brazos, corría hacia adelante y cada paso hacía temblar el suelo. Mientras tanto, el dragón seguía haciendo pequeños movimientos. No cargó ni se quedó quieto, como si sopesara sus opciones, hasta el momento en que el pequeño bastón de piedra del tamaño de una montaña se estrelló contra su cabeza. ¡Boom! El impacto volvió a romper el suelo, partiendo roca dura y abriendo una fisura profunda mientras las ondas de choque se extendían hacia afuera. No fue solo el peso de la Torre del Valor. Liora también había impulsado el pulso sísmico a través de él, dándole al golpe las propiedades de un terremoto. Bajo el golpe, las 4 patas del dragón de sangre se doblaron. Sus garras mordieron el suelo para mantener el equilibrio y luchó por no caer en la grieta recién abierta. Aún así, sus escamas de color rojo sangre parecían casi intactas. Solo en su cabeza, donde había caído el golpe, las placas estaban ligeramente deformadas y agrietadas, presionadas hacia adentro. No se mostró nada más, a menos que hubiera daño interno como una hemorragia cerebral. Ese caparazón es realmente más grueso que antes, murmuró Liora, frunciendo el ceño porque no lo había lastimado como antes. Lo bueno fue que ella tampoco se había hecho daño. Esta vez, no estaba usando sus propias manos sino un arma que absorbió el retroceso, evitándole lesiones autoinfligidas. Agitador terrestre, haz que abra la boca, no que la cierre, llamó Sepan desde el flanco, de pie sobre su ballena plateada gigante. Trogar también estaba esperando encima de su ojo gigante al otro lado. Ambos aguantaron el momento adecuado para crear una abertura para que Adir pudiera arrojarle los explosivos por la garganta. Pero cuando miraron a Liora, ella parecía haber olvidado la misión y simplemente estaba golpeando como un bateador blandiendo un palo. Sí, lo sé, respondió Liora con desdén. Ella restableció su postura, bajando la enorme columna con los 4 brazos, esta vez inclinándose hacia el costado de la cabeza del dragón para forzar sus mandíbulas a abrirse. Ella decidió no volver a utilizar el pulso sísmico. Quemó demasiada energía y en ese momento solo destrozó el terreno sin ayudar. Con su plan establecido, giró la columna. El dragón todavía no ofrecía ningún contraataque real y el golpe volvió a desequilibrarlo. Cayó de lado y golpeó el suelo con un estruendoso estruendo. Abre la boca, lagarto enorme. Al ver que sus mandíbulas aún estaban cerradas, Liora se quebró y siguió golpeando. Ella golpeaba su cabeza una y otra vez, con estruendosos golpes rodando por todo el campo. Desde la distancia, parecía un simio primitivo intentando romper un coco con un palo,
pero nadie tenía ganas de reír. Estaban pensando en otra cosa. ¿Por qué no da respuesta? Adir preguntó desde el aire. Los ataques de Liora no parecieron hacerle daño ni siquiera doler realmente. La chispa de rango 4 yacía allí, dejándola golpear como si recibiera un ligero masaje en el cráneo. Liora, gritó, pero su voz se perdió bajo los golpes. Pero gracias a Trogar, el mensaje se transmitió de mente a mente. Con la orden resonando en su cabeza, Liora hizo una pausa antes del siguiente golpe y se giró. ¿Qué? Retrocede un momento, dijo Adir ahora que el ruido había disminuido. Liora miró nuevamente al dragón de sangre que no respondía, entendió lo que quería, saltó de regreso a una distancia abierta y observó. Cuando cesaron los golpes constantes, la chispa de rango 4 se agitó gradualmente. Sus músculos se tensaron y volvió a ponerse de pie. Al verlo en pie, todos se prepararon para el ataque y la defensa una vez más, pero la carga esperada no llegó. ¿Qué está haciendo?, dijo Liora, bajando un poco el bastón de piedra y relajando el equilibrio. El dragón solo los observaba con ojos sin vida, esperando como un jefe de región que se niega a abandonar su arena, esperando que los jugadores vengan a buscar botín. Al verlo así, Adir sintió una fuerte tentación de someterlo. Si logró una evolución de rango 4 usando este dragón de sangre anormalmente fuerte. Las ganancias por sí solas fueron suficientes para volver codiciosos sus pensamientos. Pero parecía demasiado fácil, sospechosamente fácil. No dejes que te engañe. Mi consejo es el mismo. Mátalo, llamó Trogar desde el ojo gigante que flotaba en la carne, captando la expresión reflexiva de Adir. Si pudiera ver la descripción de su sistema, Adir pensó en silencio y luego tomó su decisión. Está bien. No tenemos mucho tiempo. Hazle abrir la boca, dijo. Al escuchar su decisión, Liora dejó escapar un tranquilo soplo de alivio. Dejó caer la torre del valor de sus manos y caminó directamente hacia el dragón de sangre, que aún no respondía. Soulforge, Silverlight, sosténlo para que no pueda moverse. Entendiendo lo que ella quería, los dos practicantes titulados actuaron. Sepan invocó su habilidad Spark y se formaron gruesas cadenas metálicas en el cielo, enrollándose alrededor del cuerpo del dragón. Trogar superpuso sus propias artes, empujando al ya apagado Spark a una oscuridad más profunda para que no reaccionara a nada. Liora intervino y, usando los 4 brazos, agarró sus enormes mandíbulas. Ella ignoró las hileras de dientes afilados y comenzó a forzarle la boca para que se abriera. Aquí tienes, dijo, dando la señal de que todo estaba listo. Adir, al ver lo fácil que iba, sintió un destello de decepción. Todavía batió sus alas y voló hacia las fauces abiertas. Desabrochó 2 misiles atados a su hombro con gruesas cuerdas, los liberó de la plataforma y los metió en la garganta del dragón. Los vio caer en el estómago negro y profundo. Ahora lo único que quedaba era dejar que los últimos 40 segundos transcurrieran. Espero que haya sido la decisión correcta, murmuró, lamentando haber enhebrado la voz hasta que sus ojos se entrecerraron ante el repentino e inesperado acontecimiento. Rompió sus alas y disparó lejos del dragón de sangre, luego gritó mientras miraba fijamente un punto fijo en su cabeza. No sabía que eras tan bueno ocultándote. Su tono tenía un tono burlón y la sonrisa en su rostro era abiertamente provocadora. Los 3 practicantes titulados se miraron unos a otros, confundidos acerca de quién. Adir se dirigía. Contacto, 2. Jugador impío C424 La verdadera intención de Sebrak Capítulo 424 La verdadera intención de Sebrak. Liora y los demás miraron a Adir, luego al lugar donde su mirada estaba fija. La confusión parpadeó en sus ojos, pero antes de que pudieran preguntar, una voz se elevó entre las escamas del dragón de sangre, respondiendo a sus preguntas tácitas. ¿Cómo te diste cuenta? La sangre se filtró a través de los espacios entre las placas donde Adir estaba mirando, se elevó en el aire y comenzó a fusionarse en una figura que todos conocían demasiado bien. Sebrak. El nombre brotó de sus labios con odio y conmoción. Habían pensado que estaba muerto. Incluso vieron su cuerpo destrozado y lo quemaron para asegurarse de que no solo estuviera muerto sino que no pudiera regresar. Sin embargo, ahora el hombre volvió a estar ante ellos, entero e ininterrumpido.
Sebrak ignoró las miradas atónitas de los demás. Con los ojos muy oscuros, se fijó en una sola figura y esperó una respuesta, genuinamente curioso de cómo Adir lo había visto cuando ni siquiera Throgar Soulforge se había dado cuenta. «Tengo buenos instintos», respondió Adir con una sonrisa. No fue una mentira completa. Su talento de linaje, Gas, que le permitía vislumbrar hacia adelante, funcionó como un instinto y le había advertido antes del ataque furtivo de Sebrak, dejándolo escapar. ¿Es eso así? Sebrak sonrió ante eso y se dio cuenta de que Adir estaba ocultando la verdad, pero no presionó una pregunta que sabía que no daría respuesta. Dirigió sus ojos hacia el dragón de sangre bajo sus pies y le hizo una pregunta diferente. ¿Esas cosas que arrojaste dentro fueron los explosivos que usaste antes? Esta vez, Adir no vio ninguna razón para mentir o contenerse. Lo eran. Sebrak asintió una vez, sin sorprenderse. Nunca he visto nada parecido en mi vida. Como esperaba, no eres de estas tierras. Parecía completamente tranquilo, como si no importara que 2 bombas de nivel de rango titulado estuvieran a punto de detonar debajo de él. En realidad, no le importaba en absoluto. Habló con absoluta confianza. Pero eso no es suficiente. Cuando sonaron sus palabras, todos, incluido Adir, entrecerraron los ojos. Un momento después, una gran explosión atravesó el estómago del dragón de sangre. Una onda expansiva se extendió hacia afuera y enormes escamas carmesí, sangre, carne y fragmentos de huesos se esparcieron por todo el campo. Adir y los demás levantaron la guardia para bloquear el calor y los restos de carne que volaban, mientras Throgar los protegía con barreras invisibles. Cuando el pico de la explosión comenzó a disminuir, el aire solo contenía el hedor a carne quemada y el sabor químico de la explosión que persistía en lo alto. Miraron el resultado. ¿Cómo es eso posible? La incredulidad abrió los ojos de Liora. El vientre del dragón de sangre estaba abierto y su garganta desgarrada hasta arriba. A través del frente dividido eran visibles los huesos blancos y la columna vertebral a lo largo de su espalda. Incluso su mandíbula inferior había sido destrozada y arrancada de su bisagra, colgando de una tira de carne y balanceándose a un lado de su cara. Sin embargo, a pesar de todas estas heridas, la chispa de rango 4 todavía seguía en pie. No había dolor en su expresión ni señales de que estuviera a punto de morir. Luego, como si fuera una broma de mal gusto, el enorme corte desgarrado desde el estómago hasta la garganta comenzó a sanar a una velocidad increíble. ¿Por qué pareces tan sorprendido? ¿No creías realmente que podrías matar a una potencia cercana al rango 5 con tanto esfuerzo, verdad? Sebrak se rió, todavía de pie sobre la cabeza del dragón como si nada hubiera pasado, observando sus rostros conmocionados. Es un poder pagado con un tesoro, las vidas de practicantes de rango 3, cientos de practicantes de rango 3 o inferior, y la sangre de un reino entero. Después de todo habló sin un susurro de arrepentimiento, solo de orgullo y satisfacción por lo que había hecho. Tu alma está corrompida, Sebrak. Ni siquiera los dioses te perdonarían por esto, lloró Liora cuando escuchó su complacida explicación y vio la satisfacción en su rostro. Sebrak ignoró a Liora nuevamente y se centró en Adir. Realmente quería que sometieras a Spark, ¿sabes? Su expresión se enfrió hasta convertirse en una leve decepción a medida que avanzaba. Hace mucho tiempo, me di cuenta de que eras de una raza anciana y esperaba entrar en tu santuario para ver qué secretos guarda un practicante nacido con una cuchara de oro. No fue sorprendente que Sebrak supiera que Adir era de una raza Elder. No darse cuenta habría sido una tontería, especialmente ahora que estaba con los otros 2 practicantes titulados como un igual e incluso parecía tener más poder y autoridad que ellos. Lo que fue impactante fue la palabra entrar a escondidas y lo que realmente significaba. Al oírlo, Adir parecía tranquilo por fuera, pero un leve escalofrío corría por dentro. Así que ese fue su plan desde el principio. La idea se calmó profundamente, junto con una oleada de alivio por el hecho de que, de hecho, no había apagado la chispa, gracias a Liora y los demás. El plan de Sebrak era simple en teoría, usar al dragón de sangre como un caballo de Troya, como un archivo infectado que viola un sistema, e infiltrarse en el lugar más profundo y vulnerable de las defensas de Adir. Para un practicante, el peor destino posible era que un enemigo entrara a su santuario, como una célula cancerosa que mataba el cuerpo desde adentro. Por supuesto, hacerlo fue mucho más difícil que decirlo.
Incluso Trogar y Sepan parecían atónitos. Ninguno de los dos había imaginado que se pudiera intentar algo así. Pero parecía que los poderes recién adquiridos del dragón de sangre podrían habilitarlo. Adir no rompió la calma. Se rió con Sebrak, como si nada de eso lo hubiera desconcertado. Mis disculpas por arruinar tus planes. Luego la sonrisa se desvaneció hasta convertirse en una pequeña curva en la comisura de su boca. Entonces, ¿cuál es tu próximo plan ahora? ¿Quieres matarme? Para entonces, el dragón de sangre estaba casi completamente regenerado y ya no parecía tonto, ya que Sebrak había tomado el control nuevamente. Si quisiera, podría desatar todo su poder y matarlos. Pero por alguna razón, no parecía dispuesto a hacerlo. El porte firme y sin miedo de Adir lo sorprendió por un momento y luego encajó exactamente con lo que creía sobre los antecedentes de Adir. Sebrak no respondió directamente. En lugar de eso, hizo su propia pregunta. ¿Sabes por qué maté a todos mis ayudantes de confianza y recolecté toda la sangre de mi reino? ¿Con qué propósito creé este dragón de sangre? Adir guardó silencio por un momento. Estaba seguro de que la respuesta no era algo tan simple como, quería venganza por mi nieto. Luego respondió con tranquila certeza. Porque querías poder. Al oírlo, Sebrak se rió de nuevo. De hecho, tienes razón. La venganza era solo una excusa. Cuando una vida se extiende a lo largo de siglos, la lealtad y el amor no duran. Tarde o temprano, solo importa la supervivencia y luego la búsqueda de la inmortalidad. Su razonamiento fue claro y sincero. Él no había protegido ni hecho crecer su reino ni a los practicantes bajo su mando para que lo amaran como un pueblo adora a su rey. Para él, eran una granja, mantenida y cuidada hasta el día en que él usaba su sangre para aumentar sus fuerzas. Y por eso, aunque todavía quiero matarte y convertir la región exterior en una tierra fantasma, no puedo hacerlo ahora, por razones que deberían ser obvias. Contacto 2. Jugador impío C425. ¿Qué es el poder si no trae inmortalidad o superioridad? Capítulo 425. ¿Qué es el poder si no trae inmortalidad o superioridad? Adir sonrió, confiado y amenazador. Tienes miedo de mi familia. Él tenía razón. Sebrak había hecho todo esto por el poder y finalmente tuvo suficiente para abandonar la región exterior y comenzar de nuevo en las Midlands. Con una nueva vida por delante y nuevas oportunidades de crecer, no fue tan tonto como para arriesgarse provocando a una antigua familia mediante el asesinato de uno de sus jóvenes. Bueno, Marielle y Niva estarían furiosas si yo muriera, pensó Adir, divertido por la idea, ya que eran la única familia que realmente tenía. Pero todavía no puedo irme sin llevarme algo. ¿Entiendes, verdad? El rostro de Sebrak se curvó en una sonrisa que se apretó en sus pechos como una amenaza cuando sus palabras aterrizaron. ¿Qué quieres? Sepan preguntó, preparándose para una pelea que sabía que no podía ganar. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Sebrak apartó la mirada de Adir y respondió a otra persona. Quiero probar mi poder. Quiero. Recuerda cómo se siente la superioridad. Y quiero que recuerdes cómo se siente la desesperación. El aire se movió repentinamente. El calor todavía flotaba sobre la tierra quemada, pero una nueva presión descendió sobre todos ellos, pesada e íntima, como si el cielo mismo se inclinara hacia adentro. El dragón de sangre, ya curado, emitió un rugido bajo, su enorme cuerpo comenzó a derretirse en carmesí líquido, arrastrándose hacia adentro y condensándose en una masa más compacta. La sangre luego se dirigió hacia Sebrak y comenzó a envolverlo como una armadura viviente. Se endureció sobre su piel, formando un casco con cuernos sobre su cabeza, una placa en el pecho de escamas de color rojo sangre que irradiaban malicia y fuerza, y guanteletes que formaban garras ganchudas alrededor de sus manos. Las mismas placas escaladas fluían sobre sus piernas y pies, asentándose sobre su cuerpo como una piel nueva y brutal. Más sangre se derramó de su espalda y formó un par de enormes alas rojas. Cada ritmo parecía extraer autoridad del aire mismo, manteniéndolo en alto con facilidad. Ahora, un dragón humanoide de color rojo sangre estaba frente a ellos, con el miedo apretado contra cada observador. No era solo la vista, una figura con forma de pináculo de fuerza, sino el sentimiento que irradiaba de él. No se levantó, desapareció,
tragado en un solo cuerpo. Se fusionó con su chispa, murmuró Trogar con tristeza, reconociendo el poder masivo incluso si no podía sentirlo con su percepción. Después de la fusión, Zebrak habló. Su voz rodaba como la de un antiguo dragón, vibrando tanto hueso como espíritu. Quiero que seas testigo de mi poder con tus cuerpos. Si vives, considéralo tu fortuna. Si mueres, considéralo un placer. Los tres practicantes titulados sintieron la inclinación injusta de su demanda, y la voz de Liora transmitía ira mientras hablaba. ¿Por qué no simplemente dices que planeas matarnos y dejar de jugar juegos de palabras? Incluso el rayo rojo del dragón de sangre había sido lo suficientemente letal como para matar al contacto. Enfrentarse a un ataque total de este ser recién forjado fue una locura. El resultado ya estaba decidido. ¿Por qué? Dijo Zebrak. Te ofrezco un trato justo. Vuestras vidas a cambio de la seguridad de vuestro pueblo y de vuestras tierras. A primera vista, los términos parecían razonables. Ya habían aceptado que podrían morir. Trogar y Sepan no veían ninguna razón para negarse si eso le daba a su raza cierta paz. Solo espero que cumplas tu palabra después, dijo Trogar. Incluso Liora, enojada por la injusticia, aceptó lo que le esperaba. Yo. Pero antes de hablar, Adir batió sus alas y avanzó, rompiendo su determinación. Acepto tu condición. A cambio, dejaste ir a los demás. ¿Qué estás diciendo? Liora espetó de inmediato. Ella no era del tipo que dejaba morir a alguien en su lugar, y menos aún a Adir. Pero antes que Liora y los demás, el propio Zebrak ya había decidido negarse. No. No eres parte de este trato. Nunca había estado ansioso por matar a Adir. Lo que quería era aplastar a los otros tres e irse. Eso sería suficiente para recuperar el orgullo y el sentido de superioridad que había perdido. Pero Adir tenía palabras para hacerle cambiar de opinión. ¿Por qué no? De todos modos no podrás matarme. La frase me pareció un insulto. Chico, ¿de verdad eres tan ingenuo? La presión sangró desde la forma draconoide de Zebrak y se extendió hacia afuera. Por un instante, ya fuera una ilusión o algo más, la visión de todos se volvió roja. Incluso Adir sintió un leve zumbido en su cráneo. El mundo se tiñó como un cristal lavado de sangre. Él todavía se mantuvo firme y no cedió. Eres ingenuo si crees que tu pequeño poder es suficiente para matar a alguien como yo. Ahora la ira de Zebrak salió a la luz. Ese pequeño potenciador del que hablaba le había costado cientos de años de esfuerzo, y oírlo menospreciado fue suficiente para tensar todos los nervios de su cuerpo. Wilder siguió presionando, pronunciando la línea que finalmente lo rompió. Los débiles piensan que se han convertido en dioses en el momento en que alguien se arrodilla. No solo estaba provocando a Zebrak. Él realmente lo decía en serio. Le molestaba ver a Zebrak obligar a otros a inclinarse, haciendo de Dios poderoso frente a ellos. La irritación hervía abajo en su sangre. Ni siquiera estaba seguro de si era arrogancia o el tipo de ventaja que tendría un cuerpo de 18 años, pero era real y se negó a darle a Zebrak lo que quería. Entonces no me culpes si te mato por accidente, dijo finalmente Zebrak, aceptando. Quería aplastar a alguien como Adir, nacido en la riqueza y el poder, a diferencia de él, que había logrado ascender mediante el sacrificio. Quería ver cómo la calma petulante de Adir se convertía en desesperación en el momento en que sentía el verdadero poder. La idea lo emocionó más de lo que jamás podría hacerlo matar a los otros tres practicantes titulados. Adir, no estás pensando a fondo. Liora quería hacerle cambiar de opinión, decirle que lo que estaba haciendo era imprudente, pero la mirada y las palabras que recibió fueron suficientes para silenciarla. No te preocupes. No soy tan blando como para romperme fácilmente. No estaba del todo equivocado, ya se había roto una vez y eso solo lo había hecho más fuerte. Contacto, tos. Jugador impío C426 perdurable capítulo 426 perdurable. Está bien entonces. Sé que las razas mayores son conocidas por sus talentos de linaje. Continúa, dame una idea del futuro, dijo Zebrak al aceptar el trato.
Su plan era poner a prueba el límite de sus nuevos poderes y, mientras lo hacía, aplastar a alguien como a una hormiga bajo su dedo solo para sentirse mejor y recordar quién era realmente. Pero decidir probar sus poderes con Adir encendió otro propósito dentro de él. Para alguien que quería entrar en las Midlands y seguir ascendiendo, no había escapatoria. Tarde o temprano, ya fuera como enemigo o aliado, la posibilidad de enfrentarse a una raza mayor era alta. Como mínimo, encontrarse con alguien aquí en su propio territorio, con todas las ventajas y todo el control en sus manos, para poner a prueba su fuerza, le proporcionaría buenos datos y experiencia para el futuro. En resumen, sería como golpear a 3 pájaros de un piedra. Claro, dijo Adir, mientras salía humo negro de su cuerpo mientras se preparaba para el próximo enfrentamiento. ¿Es este tu talento de linaje? Sebrak preguntó, y la visión de Malice le provocó un escalofrío frío en la columna. Ni siquiera lo había tocado, pero solo mirarlo le hizo comprender qué era el miedo y cómo era realmente. Esto es solo. Sepan y Trogar también se sorprendieron. Era la primera vez que presenciaban la malicia de Adir, aunque habían oído hablar de ella por los demás. El mayor shock fue para Liora. Su cuerpo de titán simio se quedó quieto, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su sorpresa no fue solo por lo serio y perverso que parecía el poder, sino por el hecho de que ya había presenciado su talento de linaje Quest antes. Su mente no podía comprender cómo alguien podía albergar 2 poderes. Gracia y malicia, en un solo cuerpo. No solo rompió todas las reglas que ella conocía sobre la vida, sino que también fue en contra de todas las leyes conocidas y las enseñanzas atribuidas a los 4 dioses. Mientras todos observaban, tratando de ver a través del humo negro y comprender sus efectos, el humo comenzó a cambiar ante sus ojos. Primero se condensó alrededor del cuerpo de Adir y luego comenzó a materializarse. Tomó forma en su cabeza, formando un casco que se envolvía hasta su cuello, con 2 cuernos exactamente como la única oscuridad total de Sebrak. ¿Qué es eso? El shock de Sebrak se profundizó al ver que Malice seguía tomando forma en Adir, convirtiéndose en una armadura de cuerpo completo que reflejaba la suya. Plato de color sangre. Los platos a escala de dragón se tejían formando un traje completo, los guanteletes se moldeaban en garras. Cada dedo se endurecía hasta convertirse en una garra en forma de gancho y una armadura se cerraba alrededor de sus pies. Al final, reflejó la armadura de Sebrak, solo que de color negro vacío. Cambió de forma. Incluso Edger se sorprendió, miró sus manos y sintió los 2 cuernos coronando su cabeza. Cuando probó por primera vez esta armadura forjada por Malice, era más simple, con menos detalles. Ahora se parecía a la piel de un dragón negro, lo que le hacía preguntarse si Malice tomó su forma de su mente o duplicó lo que sus ojos habían asimilado. De cualquier manera, no hubo potenciación ni disminución en la armadura, solo un cambio en la apariencia. Ahora, 2 figuras de dragonoides batieron sus alas y se mantuvieron en posición en el aire, una frente a la otra, una de color rojo sangre, emanando poder y autoridad, la otra de color negro vacío, saliendo de ella un humo fino con una sensación de miedo y horror absolutos. Debo admitir que te subestimé, dijo Sebrak, genuinamente afectado por Adir. Armer. Continúa. Intenta tu mejor ataque, respondió Adir con la misma calma, con sus ojos carmesí brillando a través de la abertura de la visera. Mientras Liora y los demás retrocedían, Sebrak levantó su mano con garras y le señaló con su dedo índice afilado. Una corriente eléctrica roja se acumuló ante su dedo, extrayendo energía de lo más profundo de su interior y comprimiéndola en una pequeña esfera brillante. Después de una breve carga, la esfera roja estalló hacia adelante como un rayo largo, tragando aire y vista por igual, luego se estrelló contra Adir y lo envolvió por completo. No se detuvo con Adir. El rayo siguió extendiéndose hasta el horizonte lejano, derritiéndose, desgarrándose y borrando todo a lo largo de su camino. Esto es demasiado, dijo Liora, al ver el ataque mucho más fuerte que cualquier cosa que el dragón de sangre hubiera desatado hasta ahora, y trató de apresurarse hacia adelante. Antes de que pudiera dar otro paso, su cuerpo se puso rígido como si lo agarraran manos invisibles. Trogar, que la había detenido, habló desde lo alto de su ojo gigante. Earthsaker, mantén la calma. Esto no es algo en lo que puedas intervenir o cambiar. Fue un ataque que ni siquiera los 3, interviniendo juntos, pudieron detener.
Solo desperdiciarían sus vidas y se sumarían al recuento de muertes. Nada. Entonces deja de ser cobarde y muere con él, espetó Liora, esforzándose contra los grilletes invisibles, obstinadamente decidida a saltar hacia Sebrak. Afortunadamente, las palabras de Sepan aliviaron su postura. Deja de actuar como si estuviera muerto. Abre los ojos y mira. Él todavía está soportando. Liora, sacudida por su furia, intentó ver a través del rayo rojo, mientras sus ojos llenos de ira se estrechaban hasta quedar en puntas. El cuerpo de Adir todavía estaba allí, sin desmoronarse en cenizas como ella había imaginado. Fue increíble, pero real. Ante sus ojos, un practicante de rango 3 estaba soportando el ataque de un practicante de rango 4 mejorado. Solo la armadura negra de Malice parpadeaba bajo la luz roja, arrojando sombra tras sombra en el humo negro que aún estaba debajo de ella. Su piel de color ceniza no parecía estar sufriendo cualquier daño. En ese momento, recordaron lo que debía ser proteger el cuerpo de Adir, otorgándole suficiente fuerza para mantenerse unido en lugar de serlo. Destruido. Dentro de Nembesland, el santuario de Adir, la vasta ciudadela se alzaba bajo un cielo oscuro, con su antigua y sólida estructura temblando bajo violentos temblores. Al absorber cada pizca de daño que Adir sufrió, la estructura se sacudió violentamente. El suelo en sí parecía desmoronarse con cada impacto y las grietas profundas se rompían. A través de la superficie similar al mármol del Bank Force Park. Los muros exteriores comenzaron a derrumbarse, los bloques de piedra se derrumbaban por los lados mientras nubes de polvo pálido se elevaban y se desplazaban por los temblar patios. Toda la isla tembló con él, olas de presión que se extendían a través de la energía. Mar que lo rodea. Aunque el colosal edificio era un Spark de tipo puramente defensivo, parecía como si pudiera caer en segundos. Sin embargo, a medida que los muros seguían desmoronándose, las ventanas se rompían y las altas torres se derrumbaban. La luz blanca y cálida descendió suave al principio, luego se expandió y se lavó sobre él. Estructura como una marea suave. Los escombros que caían disminuyeron su velocidad en el aire, el polvo quedó atrapado en el resplandor y el temblor de la ciudadela pareció disminuir bajo el resplandor curativo. De repente, comenzó la regeneración en medio de la destrucción. Los temblores todavía golpeaban con la misma fuerza espantosa, pero la destrucción pareció disminuir. Las piedras y los arcos que habían caído visiblemente comenzaron a unirse nuevamente, lenta pero ciertamente, como si la ciudadela estuviera recordando su origen. Forma y negarse a ceder. El cuerpo energético de Adir flotaba en el cielo, dejando escapar un silencioso suspiro de alivio al ver que su gracia estaba trabajando. La razón principal por la que eligió este Spark fue su plan de combinarlo con el efecto curativo de su talento de linaje. Ahora, ver lo bien que trabajaron juntos confirmó que fue la elección correcta. Los ya inmensos rasgos defensivos del Spark de rango 4 habían sido llevados a otro nivel y sus posibilidades de sobrevivir. El ataque aumentó junto con él. Aún así, todavía no fue suficiente. Contacto, 2. Jugador impío Victoria del C427 capítulo 427 Victoria. ¿Es este el fin del mundo? Caníbal levantó la cabeza desde dentro de la hierba alta y amarilla, con la mirada fija en la lejana isla al otro lado del brillante mar de energía, donde el suelo temblaba bajo una serie de violentos terremotos. Su rostro era como siempre, piel gris, una boca deformada y partida casi hasta las orejas, dientes que una vez se habían caído pero que ahora parecían haber vuelto a crecer, apiñando sus encías como espinas afiladas. Su rostro y su ropa estaban cubiertos de mugre por el trabajo de campo que tenía que hacer todos los días, y dormía en tierra desnuda, ya que en ese lugar ni siquiera había una cama sencilla. Parecía empobrecido y mal cuidado. Su condición era resultado directo de circunstancias de vida que estaban lejos de parecerse en nada a la dignidad humana. No había ningún lugar donde refugiarse ni nada apropiado para comer. El único alimento que le quedaba eran los insectos que vivían en la tierra, e incluso los que tenía que luchar contra los gallos de gran tamaño que vagaban por la zona. Había considerado, más de una vez, que comer uno de esos pollos bien alimentados no haría daño a nadie, pero con la presencia de Adir, más precisamente su cuerpo energético, mostrándose constantemente como un guardia, forzó el impulso hacia abajo y volvió a los insectos carnosos,
masticándolos cada vez que regresaba el hambre. Peor aún, toda la región siguió expandiéndose regularmente y con ella vino un flujo constante de rarezas nuevas e inquietantes. La colosal ciudadela fue una de ellas. No era tan aterrador como la enorme serpiente que aparecía de vez en cuando solo para desaparecer de inmediato, pero por la noche, Caníbal podía escuchar gritos y ruidos extraños que se alejaban de esa vasta estructura, haciendo que el poco sueño que lograba se convirtiera en nada. «Espero que este lugar corrupto se derrumbe», murmuró Caníbal, observando cómo la estructura realmente parecía estar desmoronándose por razones que no podía nombrar. Se sentía como un prisionero en este mundo sin ningún lugar a donde huir. Su única esperanza de libertad era que todo el santuario cayera y, por un momento, se dejó creer que ese sueño podría hacerse realidad. Su esperanza se hizo añicos cuando el cuerpo energético de Adir apareció a la vista, flotando tranquilamente sobre la ciudadela. Una luz cálida y relajante brotó de esa forma de energía y se derramó sobre la corona de la ciudadela, y la piedra desmoronada comenzó a unirse nuevamente. Los muros que habían ido cediendo comenzaron a reformarse. «Maldita sea», dijo Caníbal en voz baja, con cuidado de no llamar la atención ya que no estaba solo. Aún así, aquello que compartía estos terrenos con él, algo así como un compañero de habitación en la miseria, debe haberlo notado. La hierba seca avanzaba susurrando y un par de largas antenas se elevaban y se inclinaban a medida que se acercaban. La hormiga con la que se había hecho amigo hacía algún tiempo venía a recibir lo que pensó que era un abrazo. «Odio este lugar. Odio a las hormigas», murmuró Caníbal con cruda desesperación, se agachó y comenzó a arrastrarse sobre sus manos, esperando que el molesto Spark no lo encontrara. «Parece que tomé la decisión correcta al elegir la ciudadela», pensó Adir. Sentía todo el dolor del rayo rojo, pero no había ninguna marca en su piel. El Rank 4 Spark estaba desviando con éxito todo el daño hacia su cuerpo de piedra. Aún así, la ciudadela no podía soportarlo todo. Pero gracias a la ayuda de su talento de linaje, Grace, sus defensas subieron otro nivel, convirtiendo la combinación en un baluarte casi perfecto. Solo necesitaba aguantar un poco más. Adir ya había expuesto su estrategia en su mente. La ciudadela y la gracia no fueron su único medio para soportar este ataque. A medida que pasaban fracciones de segundo, el rayo rojo comenzó a perder potencia gradualmente. La ciudadela, sin embargo, se acercó a su límite. Cuando el daño infligido aumentó hasta el punto de que la chispa de rango 4 parecía lista para desmoronarse por completo, incluso con la influencia de Grace, Adir cortó la conexión para salvarla de la destrucción. En ese instante, la viga aún furiosa golpeó su cuerpo directamente. Su oscura armadura Mali se esforzaba por sostenerse y las placas se agrietaban en muchos lugares. La carne que estaba debajo comenzó a ablandarse y desprenderse, luego a derretirse y vaporizarse, desapareciendo en el calor tan completamente que pareció convertirse en luz. No, alcanzó su límite. Liora volvió a gritar. Esta vez, Adir realmente parecía como si fuera a morir. Incluso Sebrak, aunque sus rasgos estaban ocultos detrás de su casco, flaqueó. Su mano se inclinó ligeramente, el movimiento de un hombre vacilante. La resistencia de Adir había sido asombrosa. Ya había sacudido la arrogancia de la lógica de Sebrak. Ahora, cuando el cuerpo de Adir comenzó a desmoronarse, Sebrak vaciló, listo para detenerse antes de matarlo. Luego, pronto, otro acontecimiento impactante se desarrolló ante todos los ojos. Mientras el cuerpo de Adir continuaba derritiéndose y la mayor parte de su piel se quemaba, a través del calor se veía un hueso blanco. Luego, de repente, toda su forma estalló en una nube gris y desapareció. ¿Qué pasó? Por un instante, Sebrak miró fijamente, luego bajó la mano y el ataque terminó. Al segundo siguiente, cuando el vapor gris se dispersó, el cuerpo de Adir reapareció, entero y sin marcas. ¿Qué hiciste? Sebrak preguntó desconcertado mientras recogía la armadura del dragón negro intacta de Adir, intacta desde la corona hasta el talón, como si nada la hubiera tocado en absoluto. Adir soltó una risita al ver la sorpresa de Sebrak. Creo que es mi victoria, ¿no? A Adir no le importaba si Sebrak se había quedado sin poder o había decidido detenerse por sus propios motivos. El ataque había terminado y él había sobrevivido, por lo que no sintió vergüenza de proclamar su victoria. En todo caso, fue una suerte que Sebrak se detuviera,
pensando que Adir estaba muerto. Si el asalto hubiera continuado, Adir no podía estar seguro de haber soportado mucho más tiempo. Su nueva habilidad innata, devorar el tiempo, fue superada, pero no sin límites. No podía usarlo sin cesar y solo funcionaba en su cuerpo físico. Además, aunque la ciudadela estaba a salvo dentro de su santuario, todavía estaba dañada y quedaría inutilizable por un tiempo. Sebrak no respondió de inmediato. Flotaba en mesurada quietud, con alas de cuero rojo que latían a un ritmo constante. Cuando finalmente habló, su voz dragonoide sonaba cansada, y las palabras lo dejaron como una larga exhalación. Así que este es el tipo de poder con el que nacen los hijos de los dioses. ¡Qué mundo tan injusto! Parecía realmente desanimado. Nunca en su vida hubiera imaginado que un rango 3 podría sobrevivir a sus ataques, y sin embargo lo había presenciado con sus propios ojos y lo había sentido con sus propias manos. Dirigió su mirada hacia los 3 practicantes titulados. Parece que ya no me queda nada que ganar aquí. Te concederé a ti y a tus seres queridos tus vidas. Sin decir una palabra más, subió al cielo batiendo alas, elevándose hasta perderse en la noche como un recuerdo que la gente intenta olvidar. Adir desactivó la armadura Malice en su cuerpo y observó en silencio. Sus ojos carmesí se agudizaron en la oscuridad más allá, su rostro sereno y vacío de emoción, mientras murmuraba, incluso en la derrota, lleva el mismo aire de superioridad. ¡Qué hombre tan peligroso! Tenía la sensación de que esta no sería la última vez que vería a ese anciano testarudo. Contacto, tos. Jugador impío C428 Nuevo Territorio Capítulo 428 Nuevo Territorio. ¿Estás bien? Liora se abalanzó sobre su nube flotante Spark, con vapor enroscándose bajo sus pies mientras rozaba las ondas de calor sobre el suelo en ruinas. Sí, todo está bien. Adir la miró y sonrió cansada, notando que había vuelto a su forma normal sin el volumen del simio. Aunque parecía cansado, su única pérdida real fue el vínculo cortado con Citadelit. Necesitaría volver a utilizar su habilidad, que cuesta 300 cristales, para reactivar la transferencia de daño. Aparte de eso, solo una ligera fatiga se aferraba a sus extremidades, del tipo que una comida caliente podía eliminar. Gracias a Dios. Liora exhaló. Sinceramente no pensé que todavía estaría vivo. Sí, dijo Adir, con la voz tranquila y pensativa. La guerra había terminado con su victoria, pero la supervivencia de Sebrak pesaba en su mente. Dada la naturaleza del hombre, el futuro no permanecería tranquilo por mucho tiempo. En opinión de Adir, Sebrak era del tipo que dejaba todo de lado, incluso su orgullo, para alcanzar su objetivo, un controlador obsesivo, como un jefe de empresa que muele a sus trabajadores sin una pizca de preocupación moral o ética. Dejar a un hombre así como enemigo prometía problemas, pero no había nada que hacer. Adir aún no tenía fuerzas para matarlo, así que dejó pasar la idea. Por ahora. Miró desde el cielo hacia la llanura destrozada, donde los muros rotos humeaban y las torres ennegrecidas se desplomaban en pilas brillantes. Esto alguna vez había albergado un reino, ahora era un paisaje de piedra enlucida y calor retorcido. Al ver el fuego correr a lo largo de las fracturas, sintió que su estado de ánimo mejoraba. Porque sabía que en toda esta ruina estaba su mayor ganancia. Un nuevo sonido se elevó a través del crujido y silbido de las llamas, un zumbido profundo y acumulado rodando por el campo, y cuando se giraron hacia el ruido, los overheads avanzaron a baja altura a través de las nubes. Con la energía invisible del dragón de sangre dispersa, la interferencia que había paralizado sus sistemas había desaparecido, y ahora, cuando el campo volvió a la vista, los 6 aerodeslizadores se estabilizaron en el aire como fortalezas achaparradas de acero. Liora y los demás observaron las máquinas desconocidas en silencio. Después de ver de qué eran capaces esos motores y cargas útiles que podían lanzar misiles nucleares, sus rostros mostraron una mezcla de respeto y cauteloso asombro. Movió su mirada de una nave a otra, examinándolas de cerca, mientras los reflejos de las llamas se reflejaban en sus pupilas y, todavía flotando sobre el campo en llamas, hablaba en un tono tranquilo y uniforme. ¿Te importa si tomo estas tierras para mí y mi gente? ¿Quieres este lugar? Preguntó Sepan, con la voz clara y sorprendente. No hubo objeción a darle a Adir sus propias tierras. Se había ganado el derecho de gobernar su propio reino.
Todavía tenía rango 3, pero ya poseía 2 de las 3 condiciones requeridas de un gobernante: pueblo y poder. Lo único que quedaba era territorio. El dominio de los Umbraen alguna vez había sido fértil, quizás incluso mejor que la mayoría, pero ahora estaba roto hasta quedar irreconocible. Si lo deseas, podemos ayudarte a encontrar otro lugar, dijo Trogar. Ya estaba pensando en cómo mantener estrechos vínculos con el reino que estaba a punto de surgir aquí. Incluso para los solitarios Goratim, la política importaba para el futuro de su raza. No, este lugar es bueno. Adir sonrió ante su fácil acuerdo. Mi pueblo es bueno reconstruyendo lo que ha sido destruido. No te preocupes por eso. No sería la primera vez que la humanidad resurgiría de las cenizas. La diferencia era que esta vez resurgirían de las cenizas de otros. Además, había algo que Adir quería comprobar en este lugar y, para encontrarlo, primero tuvo que recuperar el territorio. ¿Entonces quieres que construyamos una ciudad refugio aquí? Henry Bates miró a través de la escotilla abierta del overhead, con una expresión reflexiva en su rostro. Desde la sesión informativa de Adir y su declaración de guerra a los Umbraens, había permanecido en el cuartel general del Jugador de la Tierra, monitoreando cada actualización e informe de Bellón sobre la misión que Adir había asumido. Cuando llegó la noticia de que había tenido éxito y que Adir realmente había logrado reclamar un territorio, Enrique insistió en cruzar para verlo con sus propios ojos. En la historia de la humanidad, fue probablemente el acontecimiento más importante hasta el momento, una raza entera dando un paso adelante. No solo habían encontrado un mundo nuevo, habían reclamado terreno legal que podían colonizar y en el que vivir. Sin embargo, había un pequeño problema. Henry miró hacia abajo, apretando la frente por instinto. El terreno de abajo fue quemado y abierto, como si los titanes hubieran luchado a través de él, un nivel de ruina que pocos se atreverían a imaginar. El cielo estaba contaminado por un techo enfermizo de nubes. El humo de las detonaciones nucleares, las cenizas nacidas de la batalla y la arena levantada por el viento se habían solidificado formando una capa gruesa y sucia que oscurecía el sol de la mañana. Si el equipo de STF no hubiera grabado toda la pelea con equipo especializado, si Henry no hubiera observado cada detalle antes de venir, se habría quedado mudo parado aquí, tratando de comprender qué podría haber producido una devastación como esto. No podemos hacerlo. Adir estaba a su lado, estudiando la misma escena. Al escuchar la pregunta, Henry se volvió hacia el hombre que era, en gran parte, responsable de esta ruina inimaginable. Conocía a Adir desde la infancia, pero mirándolo ahora, dejó escapar una larga respiración. No fue solo la apariencia de Adir la que cambió. El poder que tenía era algo en torno a lo cual la gente de la Tierra ahora construía cultos y planteaba religiones en su nombre, hablando de él como si fuera un ser divino. Un cambio tan grande en tan poco tiempo había comenzado a alejar a Henry de su sentido de lo ordinario. Entonces su ceño fruncido se calmó, la diversión tocó sus rasgos y se rió con abierto alivio. Por supuesto que podemos. El mundo, la historia y la vida humana estaban cambiando sin pausa, y Henry sabía que tenía que cambiar con ellos. Como una de las puntas de lanza de la humanidad, necesitaba adaptarse rápidamente y seguir liderando desde el frente. Con eso en mente y ansioso por la tarea, se estabilizó y volvió a un estado mental profesional. Quizás sería mejor encontrar un terreno limpio y fértil. Pero girando este lugar. Regresar a una zona habitable no es imposible. Incluso diría que es nuestra especialidad. Su tono era firme y confiado. Se necesitarían algunos recursos más de lo habitual, pero eso no les preocupa ahora. Su mayor ganancia fue que, con este territorio, la humanidad ya no tuvo que esconderse. Antes de esto, habían vivido en refugios subterráneos que construyeron en Pacto. Ahora caminarían por la superficie bajo la identidad que Adir había creado para ellos y harían lo que fuera necesario. Además, hay algunos lugares que los Umbraen usaron anteriormente para recolectar cristales de energía, agregó Adir, transmitiendo la información que había recibido. Aunque gran parte del territorio fue dañado o destruido, la región era vasta y muchas chispas yacían ocultas, ilesas y listas para ser reclamadas. A diferencia de los Velari, que carecían de mano de obra y tenían que apoderarse de cada chispa que encontraban, los Umbraen eran un pueblo establecido con un gran número de practicantes.
Contacto, 2. Jugador impío C429 El día que murieron las nubes. Capítulo 429 El día que murieron las nubes. Los practicantes de Umbraen no capturaron todas las chispas que encontraron. En cambio, dejaron a muchos en sus zonas naturales y regresaron a intervalos para cultivar cristales de energía, manteniendo un ingreso estable para su reino. Mientras una chispa representara poco peligro y no amenazara a las aldeas cercanas, permitieron que permaneciera donde estaba. Esperaron a que remodelara su entorno con sus energías particulares, luego regresaron para cosechar los cristales, dejaron la chispa en paz nuevamente y esperaron el siguiente ciclo. De esta manera, mantuvieron una cosecha continua y confiable que recorrió todo el territorio. ¿De cuántos ingresos estamos hablando?, preguntó Henry, agudizando la curiosidad su tono. Hasta ahora también habían encontrado algunas formas de cultivar cristales de energía, pero ninguna de ellas era estable. Adir se encogió de hombros. No lo sé. Tenéis que descubrirlo vosotros mismos. La información que tenía provenía de otros practicantes titulados, por lo que solo le habían dado números vagos. No estaban seguros de cuáles eran realmente los ingresos anuales de los Umbraen. Parece que necesitaremos más mano de obra para realizar todo el trabajo, dijo Henry pensativamente. Sus ojos se dirigieron hacia las llanuras cubiertas de cenizas y las crestas fracturadas que había más allá, y ya tenía en la cabeza un mapa de los puntos de suministro y los equipos de trabajo. El principal problema era transferir esa mano de obra de la tierra al más allá, y para ello necesitarían una gran cantidad de cristales de energía. Afortunadamente, Adir también estaba preparado para eso. Puedes usar los cristales que extraerás del escondite de los Colosit en territorio Velari. Adir había planeado usar esos cristales para sí mismo, pero ahora decidió que apostarlos en esta inversión era la mejor opción. Luego agregó casi casualmente, además, para ayudarte a limpiar el lugar, creo que puedo intentar algo para acelerar tu trabajo. ¿Qué planeas?, Henry lo miró con expresión desconcertada. Adir solo se rió entre dientes mientras desplegaba sus alas blancas y negras y salía de la cabina del overhead. Antes de levantarse, se giró y sonrió. Mataré las nubes. ¿Matar las nubes? El desconcierto de Henry se profundizó. No entendió lo que quería decir Adir, no hasta que lo demostró. Adir batió sus alas y subió al cielo hasta que estuvo directamente debajo de la espesa y enfermiza capa de nubes que filtraba la luz del sol y evitaba que llegara al suelo. Luego convocó el enorme cuerpo de Sar. Las escamas oscuras y vacías colgaban debajo de él con una presencia pesada y siniestra, apagando la luz ya tenue como si la hubieran bebido. Eso es. Henry, al ver a la criatura por primera vez, sintió que su cabeza giraba en un instante. El ser que flotaba bajo los pies de Adir no solo era enorme sino también tan grandioso que simplemente mirarlo hacía que las piernas de una persona se debilitaran y el sudor frío se acumulara en la frente. Henry se recompuso rápidamente, redujo el impacto que sentía y se dirigió a los soldados de la STF que esperaban atentos detrás de él. Empieza a grabarlo. Quiero que todo quede capturado desde un buen ángulo. No sabía qué pretendía Adir, pero cualquiera que fuera sería grande y quería que cada paso estuviera documentado limpiamente. Los soldados de la STF también quedaron atónitos, pero la orden los sacó de allí. Saludaron con fuerza y se movieron para llevarlo a cabo. Después de convocar a Esar, Adir comprobó por primera vez sus reservas de energía. Tengo un poco más de 10,000, eso será más que suficiente. Había recibido esos cristales de Trogar para someter al dragón de sangre, pero con los planes cambiados, decidió usarlos para otra cosa y le dio la orden a Esar. Ve a limpiar el cielo. Quiero ver el sol sin ninguna perturbación. La enorme serpiente respondió con un silbido bajo, luego su cuerpo se deslizó por el aire y se elevó sobre la cubierta de nubes. Un momento después, utilizó su habilidad Refma, abriendo una dimensión de bolsillo en el cielo y atrayendo una enorme masa de nubes hacia ella. Adir estudió la apertura clara y la luz que la atravesaba, y una tranquila satisfacción se apoderó de sus rasgos. La habilidad quemaba un poco más de 400 cristales para usarla y, para limpiar todo, sería necesario usarla unas cuantas veces más. El trabajo parecía muy costoso para la tarea, pero a Adir no le importaba gastar unos cuantos miles para su placer personal. Para él,
Era como un hombre rico que pagaba miles de dólares por un cuadro que solo miraba y apreciaba en casa. La única diferencia era que la pintura de Adir era más grandiosa. Su pintura era el cielo mismo. Henry y los demás observaron desde los aerodeslizadores, silenciosos por la demostración de poder que remodelaba la naturaleza ante sus ojos. Aunque los 3 practicantes titulados ya habían regresado a sus reinos para manejar sus propios asuntos, Selina y los otros humanos permanecieron a bordo de sus overheads, coordinando estrategias y planes. Así que, desde sus miradores en el cielo, ellos también presenciaron la escena que se desarrollaba ante ellos. Claro, también podrían haber despejado el cielo con su tecnología, especialmente porque no se trataba de una manta planetaria como la atmósfera de la Tierra, que es mucho más difícil de limpiar. Pero aún así, lo que Adir había hecho en segundos habría llevado a sus máquinas horas, tal vez días. Incluso si se hubiera dejado en paz, la atmósfera se habría restaurado con el tiempo, pero ver las nubes desaparecer instantáneamente y ver la luz del sol fluir libremente a través de ellas. La brecha dejó a todos asombrados. Su asombro, sin embargo, estaba lejos de terminar. Después de limpiar el cielo, quemando un poco menos de 2000 energías en el proceso, Amir no se detuvo. Despidió el zar de regreso a su santuario y luego dirigió su mirada hacia la tierra marcada debajo, donde columnas de calor aún brillaban sobre el suelo agrietado y ennegrecido. Su ala derecha, blanca, comenzó a brillar como si atrajera luz directamente del sol restaurado. El resplandor se acumulaba y se derramaba hacia abajo en grandes pozos, y cada viga tocaba la tierra en ruinas como ríos de oro que caían. El calor de Grace fluyó hacia el suelo y su naturaleza curativa se extendió en ondas visibles. Aunque era un talento de linaje destinado a la curación, sus efectos no eran solo físicos sino espirituales. Adir se había dado cuenta desde hacía mucho tiempo de que el suelo mismo de este mundo difería del de la tierra, respiraba, envejecía y podía sufrir. Ahora, ante sus ojos, ese sufrimiento comenzó a desvanecerse. El terreno quemado recuperó lentamente el color. La tierra carbonizada se ablandó y sanó como carne herida cerrándose con el tiempo. Debajo de la superficie, las semillas rebeldes que habían sobrevivido a la devastación comenzaron a agitarse, sintiendo el flujo de nueva vida. Pequeños brotes verdes atravesaron el suelo uno tras otro, extendiéndose hacia arriba como viajeros que mueren de sed en un desierto, extendiéndose hacia la luz divina para beber su energía. Los segundos se convirtieron en minutos y la transformación continuó. La tierra, una vez muerta, se desprendió de su caparazón ceniciento y una nueva vida se tejió a través de la superficie. Green regresó en parches, extendiéndose a través de grietas y huecos hasta que el campo de batalla debajo de ellos parecía menos una tumba y más el primer aliento de un mundo renacido. ¿Lo grabaste todo? La voz de Henry era fuerte mientras se dirigía a los soldados que estaban cerca de él. No estaba seguro de si debían publicar las imágenes anteriores en la Tierra. Mostraban demasiada destrucción y no tenía una idea clara de cómo reaccionaría la gente ante escenas como esa. Pero con estas nuevas imágenes, estaba seguro de que incluso los ambientalistas de línea dura y los puristas guardarían silencio y aceptarían lo que esta nueva generación de poder estaba trayendo a su mundo. Contacto 2. Jugador impío C430 visita a la sede del jugador. Capítulo 430 visita a la sede del jugador. En la Tierra, en Shelter City 9, el enorme cuartel general del jugador se elevó hacia las espesas nubes amarillentas, con su silueta ligeramente velada pero aún hipnotizante, y se erige como el corazón monumental de la ciudad refugio. No hace mucho, este edificio era simplemente otra instalación corporativa propiedad del gobierno, un lugar visitado únicamente por curiosos y periodistas que se quedaban afuera buscando fragmentos de noticias. Ahora, su vasto patio y las amplias calles que lo rodeaban estaban repletas de gente. Vinieron de todas las edades y ámbitos de la vida, bebés en brazos de sus madres, ancianos cansados que luchaban por mantenerse en pie y muchos otros se reunieron en silencio, con todos los ojos fijos en las pantallas gigantes colocadas a su alrededor. Las pantallas proyectaban imágenes tipo SGI de un realismo imposible, titanes chocando, el suelo rompiéndose y el fin del mundo desarrollándose en cada fotograma. Las mismas imágenes se reproducían en todo el planeta, en las pantallas de inicio, en las oficinas y en todas las plazas públicas, pero estas personas decidieron venir aquí. Querían sentirse más cerca de lo que estaba sucediendo en Beyond, de los cambios que estaban transformando su mundo y de la nueva frontera que reclamaba la humanidad.
las imágenes no eran completamente estables. Incluso después de que los expertos lo procesaron, la interferencia de energía desconocida siguió marcando la imagen con líneas estáticas y distorsiones vacilantes. Sin embargo, no disminuyó su impacto en las personas que la observaban habitualmente. Algunos llevaban caras tan sombrías que parecía como si el mundo se hubiera acabado, mientras que otros brillaban de emoción, porque para ellos se había convertido en un acontecimiento rutinario. Cada vez que llegaban nuevas imágenes del nuevo mundo, dejaban todo para mirar. Pero la transmisión de hoy fue diferente. No era otro documental que mostrara vida salvaje extraterrestre o imágenes secretas tomadas con drones de los paisajes de Beyond. Esta fue una declaración del futuro mismo, un registro de la batalla que decidiría si la humanidad tenía derecho a reclamar su propia tierra en ese mundo. Las imágenes giraban como un documental, narrado por una voz clara y firme que guiaba al público a través de cada etapa de la guerra. El tono cambió con el metraje, comedido y tranquilo en un momento, cargado de emoción al siguiente. Y luego, cuando apareció la imagen de Adir, de pie ante una figura monstruosa vestida con una armadura de color rojo sangre, con su cuerpo con forma de dragón humanoide, la voz del narrador tembló en cada altavoz. Y este fue el golpe que decidió nuestra victoria, el golpe fatal que selló nuestro reclamo de nuevas tierras. Incluso cuando las imágenes se degradaron, cubiertas de estática e interferencia de energía desconocida, la multitud aún pudo ver el rayo rojo estrellarse contra la armadura de malicia de Adir, arrasando el campo de batalla y convirtiendo el suelo en cenizas. Fue un ataque lo suficientemente poderoso como para aniquilar una ciudad de refugio entera en segundos. Sin embargo, ante sus ojos, un hombre se había opuesto a ello, su único objetivo era reclamar un lugar legítimo para la humanidad en el más allá. Por supuesto, el documental fue diseñado para generar impacto emocional. Cada edición, cada transición y cada ascenso en la voz del narrador sirvieron para amplificar el sentimiento. Fue creado para manipular, pero también fue un recordatorio genuino del precio que unos pocos selectos habían pagado para construir ese futuro y de la vida que Adir, su héroe seleccionado, había arriesgado por él. Cuando el rayo cayó, la multitud quedó en silencio. Sus rostros se tensaron, sus ojos se volvieron borrosos y les dolía el pecho con una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Algunos luchaban por respirar, mientras otros permanecían inmóviles, mirando hacia adelante como si estuvieran congelados en su lugar. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos observaron con ojos tensos e inciertos, preguntándose si ejercer tal poder era verdaderamente sabio y si la victoria misma algún día podría volverse en su contra. Pero cuando Adir sobrevivió a la explosión, según el narrador, aseguró el primer territorio legítimo de la humanidad, las pantallas cambiaron una vez más. Las escenas finales mostraron los nuevos planes de construcción preparados para revisión pública, los cimientos de lo que pronto se convertiría en el nuevo hogar de la humanidad. Cuando aparecieron las imágenes de Adir convocando a la enorme serpiente, limpiando el cielo de sus nubes amarillentas y enfermizas, incluso los escépticos más empedernidos sintieron que algo se rompía en su interior. Cuando la luz del sol regresó con su brillo dorado y claro, se encontraron recordando algo. Y mientras las imágenes lo mostraban restaurando la tierra, reviviendo el suelo una vez muerto bajo sus pies, la gente sintió que una nueva esperanza florecía dentro de ellos. Para ellos, el video era más que una transmisión. Era una metáfora, una historia de destrucción seguida de renacimiento, que reflejaba su propio mundo. Fue como ver una representación teatral unipersonal donde Adir actuó para toda la humanidad, reconstruyendo su mundo roto y dando forma a un futuro nuevo y más brillante. Cuando las pantallas finalmente se volvieron negras, el silencio finalmente se hizo añicos. Miles de personas estallaron en una sola voz atronadora que llenó las calles de la ciudad y resonó en todos los pasillos abiertos. Adir Hellcraft. Adir Hellcraft. Entre el rugido de la multitud, un Hammer militar negro avanzaba lentamente por el camino lateral. Detrás de sus vidrios polarizados, una joven contemplaba el mar de gente, escuchando sus cánticos resonando en el caos. «Mamá, ¿crees que ya es demasiado tarde para cambiar nuestro apellido?», Niva preguntó, con sus ojos azules estrechándose ligeramente en una mezcla de diversión y vergüenza. Marielle, sentada a su lado con un brazo aún faltante, se rió suavemente. «Claro, si te casas, puedes tomar el apellido de tu marido». «¿Casado?». El ceño fruncido de Niva se profundizó.
¿De verdad crees que alguien estaría lo suficientemente loco como para invitarme a salir mientras ahora todo el mundo llama a mi hermano prácticamente un dios? Ella no hablaba en serio sobre el matrimonio, pero su punto era cierto. Incluso los vecinos y viejos amigos que una vez los visitaban libremente ahora los trataban de manera diferente, como nobles, distantes e intocables, como si ya no pertenecieran a los mismos mundo. Bueno, tienes razón, dijo Marielle con una leve sonrisa. Ella ocultó bien su incomodidad, no queriendo que su hija o su hijo vieran el peso detrás de ella. Sus vidas estaban cambiando, para bien o para mal, con cada movimiento que hacía Adir. Aún así, eran su familia y sabían cómo apoyarlo cuando más importaba. Mientras hablaban, la ventana delantera bajó con un suave zumbido mecánico. El conductor trajeado en el asiento delantero se giró ligeramente y habló con calma. Profesionalidad. Señorita, debido a la multitud afuera, tomaremos la ruta subterránea. Solo tardará unos minutos más en llegar. Está bien, gracias, respondió Marielle suavemente. Su mano, casi inconscientemente, tocó el espacio donde una vez estuvo su brazo. Pronto, ambos se someterían a procedimientos de mutación genética, cada uno con su propia prioridad, Marielle para regenerar su brazo y Niva para lograr una piel impecable. En medio de todo el caos que Adir había traído a sus vidas, esta fue una de las bendiciones que les había dado. Y por eso sabían estar agradecidos. El Hammer, con la multitud afuera sin saber quién estaba adentro, se mantuvo en los caminos secundarios. Se deslizó hacia un túnel subterráneo y pronto entró en un gran estacionamiento privado donde muchos miembros del personal de STF e investigadores vestidos de blanco estaban esperando su llegada. Al ver la pequeña multitud, Marielle y Niva se sorprendieron al darse cuenta. Esta era otra bendición que su nuevo estatus les había traído. A partir de ahora, no tendrían que preocuparse por su seguridad o necesidades, ya que donde quiera que fueran, alguien del gobierno o los seguidores fanáticos de Adir estarían allí para encargarse de todo. Contacto 2.